Colombianos, mucha atención porque sospechosamente toda la extrema derecha y la derecha colombiana se ha unido al unísono para enfrentar a Gustavo Petro y tratar de joderlo y joder a su gobierno en medio de todo esto que está pasando en el Catatumbo con el ELN y todos estos violentos que precisamente ellos dejaron fortalecidos en Colombia cuando Petro asume la presidencia. Pues todos salieron con el mismo discurso, con la misma tendencia y con un plan en específico que es joder a Petro con el tema del ELN, y parece que no quieren ni siquiera dejarlo que llegue a las elecciones del 2026, que es lo que se ha venido alertando tanto, pero yo creo que esa extrema derecha no ha encontrado el hueco, la forma, el plan en específico para poder sacar a Petro de la presidencia antes de que lleguen las elecciones, porque saben que van a perder. Y entonces ahora, en este momento histórico de Colombia, ellos en materia política e ideológica están prácticamente alineados con lo que está pasando, o lo que está haciendo, mejor dicho, el ELN en el Catatumbo y en muchas partes del país. Lo hemos dicho, las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo, todos estos grupos ilegales son el brazo armado y político de ciertos sectores de extrema derecha. Son los que les dan discursos, son los que los ayudan a impulsarse. Y ahora vemos toda esta extrema derecha en ese plan organizado diciendo lo mismo y haciendo lo mismo para dejar a Petro sin herramientas para enfrentar a los criminales. Qué curioso que no quieren que Petro enfrente a los narcos y quieren dejarlo sin las herramientas que la misma constitución política le da. Están moviendo todos los poderes e influencias para que la Corte Constitucional presuntamente no dé aval a esta declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, en esta región, y de emergencia económica. Se están moviendo por todos lados para dejarlo sin herramientas, así como hicieron con la ley de financiamiento, como han hecho con la reforma a la salud, como han hecho con todo lo que el presidente ha tratado de sacar adelante. Y hoy pues los recursos no están, no hay, y esta gente salvaguardó los intereses de megaempresarios que no pagan impuestos de las los juegos de suerte y azar en línea, que Petro buscaba ponerle impuestos para que de ahí sacar recursos para atender todas estas situaciones e invertir en temas sociales y demás. Pues esta gente, el uribismo, la extrema derecha, los ayudó a esos megaempresarios, y ahora Petro, con la declaratoria de conmoción interior y estado de emergencia, busca obtener las herramientas para atender la crisis de la violencia que ha generado o que han generado estos grupos ilegales hoy, pero que es una violencia histórica y unas condiciones materiales históricas de esta región del Catatumbo y de Norte de Santander en general, y que Petro ha intentado buscarle soluciones, pero siempre se ha encontrado con el muro de la corrupción y el muro de los bandidos políticos que le hacen el juego a los narcos, como hoy estamos viendo en muchos sectores. Miren, en este video les voy a mostrar todos: Santos, Duque, Uribe, Vicky Dávila, Claudia López, toda esa gente que supuestamente son de tendencias ideológicas diferentes, según ellos, todos alineados en el mismo discurso, el mismo plan y el mismo objetivo de quitarle peso al trabajo que Petro hace, o quitarle las herramientas, en este caso la conmoción interior y estado de emergencia económica, para atender la crisis. Ahí está, todos cortados con la misma tijera. Petro está enfrentándose a narcos, los aliados de los narcos en materia política, a políticos de extrema derecha, opositores de todos los ámbitos. Petro lo único que tiene es el pueblo colombiano. Y yo creo que a eso es a lo que tanto le temen estos sectores oligárquicos de Colombia. Apareció Juan Manuel Santos, que a Duque no le dijo nada cuando Duque hizo trizas el acuerdo de paz, no lo implementó, dejó que se fortalecieran todos los grupos ilegales, igual que el mismo Juan Manuel Santos, que Santos es culpable también de lo que hoy pasa en el Catatumbo. Se firma el acuerdo de paz y en el gobierno de Santos no hacen nada para copar el territorio del Catatumbo militarmente, pero también con inversiones y con la presencia del Estado, no solo con las armas. No hizo nada. Y entonces por eso durante el gobierno de Juan Manuel Santos hubo enfrentamientos entre estos grupos para acaparar el territorio. EPL, ELN, por ejemplo, que generó decenas de miles de desplazados y un centenar de muertos. ¿Y Santos qué dijo? Nada, no dijeron nada. Nosotros llevamos décadas peleando por el Catatumbo y nunca se aparecían, pero ahora sí.
Dijo Santos, no existe justificación sobre medida de conmoción interior del gobierno Petro, aseguró Santos, y el presidente le respondió, van decenas de muertos y no hay justificación para conmoción interior. Así estamos acostumbrados a la muerte. ¿Prefieren debilitar al gobierno que detener al narco? ¿Prefieren el ataque político, el tema electoral, para que entienda la gente del Catatumbo y Norte de Santander? Ustedes no les importan al uribismo, ni a la derecha. Ustedes no son nadie para ellos, entiéndanlo. Si los pueden utilizar electoralmente y para acaparar poder, los usan. De resto no les interesan. Porque si no estarían del lado del presidente en este tema de la conmoción interior para poder direccionar recursos y labores y el estado de emergencia económica para poder recolectar recursos para invertir en el Catatumbo. Ustedes son los que más deberían apoyar este tema de la conmoción interior y el estado de emergencia económica. Pero hoy vemos los políticos que supuestamente son sus aliados, queriendo es simplemente debilitar al gobierno para que no se detenga el narco. Qué curioso. Y Santos promoviendo en el Consejo de Seguridad de la ONU que se reclame a Colombia la poca implementación del acuerdo. Claro, se le puede reclamar al gobierno de Petro y así debe ser. Pero lo que yo digo, la hipocresía de Santos, lo mentiroso que es, porque a Duque nunca le reclamó y nunca le dijo nada, y Duque fue el que hizo trizas la paz, el acuerdo, y precisamente por las malas políticas de Santos y todo lo malo que hizo Iván Duque, es que dejaron el caldo de cultivo de la violencia en este país. Juan Manuel Santos decretó 3 veces el estado de emergencia, 3 veces. Duque lo decretó por la pandemia, obviamente. Petro intentó con La Guajira, no lo dejaron y ahora lo intenta con el Catatumbo. Este es el estado de emergencia económica. Pero también vean esto, un supuesto precandidato presidencial que es Mauricio Cárdenas, uno de los personajes que ha estado detrás de los escándalos más terribles que ha tenido Colombia en materia económica y que ha sido mencionado en otros, y que hoy pues quiere llegar a la presidencia y ex ministro de Juan Manuel Santos, culpando a Petro de lo del Catatumbo. Esto me llama mucho la atención porque son un poco de mentirosos. Yo sí quiero preguntarles algo a ustedes, a ver si me lo dejan en los comentarios. ¿Ustedes creen que esta gente sinceramente es estúpida? O sea, estos políticos del uribismo, de la derecha, o directamente nos creen a nosotros estúpidos y nos meten cualquier cuento. Vean lo que dijo. Hola, les habla Mauricio Cárdenas. A ver. El presidente Petro acaba de anunciar los estados de excepción para enfrentar la situación del Catatumbo, emergencia económica y social y conmoción interior. Esto no es un hecho sobreveniente, es producto de lo que ha pasado con la estrategia de paz total, donde lo que ha habido es una lucha por el territorio de grupos armados organizados que quieren tener el control de el negocio del narcotráfico. Es lo que venimos denunciando desde hace meses. Venimos denunciando desde hace meses, dice. Pero si ustedes revisan el Catatumbo, revisan no, los que somos de allá y los que saben, y todo el mundo lo sabe, menos ellos que creen que somos bobos. Pero por ejemplo esto, las cifras gubernamentales indican que más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde el 2017. Esto es el gobierno de Santos. La mayoría durante 2018, ya entraba Duque. Si bien los enfrentamientos entre el ELN y el EPL causaron la mayor parte de los desplazamientos en 2018, los enfrentamientos entre estos grupos y la fuerza pública colombiana parecen ser la principal causa en 2019. O sea, la historia del Catatumbo es desplazamientos y violencia. Y cuando se firma el acuerdo de paz, las FARC dejan muchos territorios vacíos y nunca entró el Estado. Y entonces llegan todos estos grupos a confrontarse por esos territorios y van dejando durante el gobierno de Santos al segundo periodo al final y el gobierno de Iván Duque dejando miles de desplazados, decenas de muertos. Y esto me llama la atención porque no fue noticia, a nadie le importaba, pero ahora sí les importa el Catatumbo a todos estos políticos y periodistas que son los culpables de todo esto, para ver cómo joden a Petro, cómo los usan electoralmente. Y vean, sale Mauricio Cárdenas, que era del gobierno de Santos, a hablar de esto cuando durante el gobierno de ellos se presentaron hechos mucho peores. Y hablan, hace 25 años no se veía esto en el Catatumbo, amigos, lo veíamos todo el tiempo. Uribe también, la misma tendencia.
Firmé con desgano un decreto de conmoción sobre zonas especiales de orden público. Para nada sirvió, la Corte lo declaró inexequible. La conmoción no puede alterar la Constitución que dice todo lo que se puede hacer o no